Hola, arrancamos con este video de la unidad número 4, que son sistemas de amortización de préstamos, es decir, las distintas metodologías o métodos para devolver capital. ¿Sí? Vamos a ver básicamente el préstamo simple, el sistema americano, que también tiene el fondo Sinking Fund de amortización, el sistema francés y finalmente el sistema alemán. Vamos a ver en principio una introducción. Vamos a compartir. ¿Qué es una operación de amortización de préstamos? La primera pregunta. Básicamente es una operación en que una persona, que es el prestamista o acreedor, es decir, aquel que entrega capital, concierta entre otra persona, que se convierte en el prestatario o deudor, una determinada cuantía en un momento acordado, y el deudor se compromete a devolver el capital prestado junto con sus intereses en un plazo acordado. Vamos a ver que hay distintas formas de hacer la devolución. Puede ser toda junta, capital e intereses al final, y esto es un préstamo simple. Un sistema americano que tiene asociado un fondo de amortización, sistema francés, que básicamente el sistema francés y alemán se caracterizan que tienen como la devolución es en varios pagos, ¿sí? Y si denotamos C0 a la cuantía de capital prestado, que es básicamente el capital entregado por el prestamista o acreedor al deudor, y va a haber capitales de la contraprestación, vamos a llamarlos A sub 1, como término amortizativo, podemos llamarlo como cuota total, y van a ocurrir en distintos momentos de la línea de tiempo, ¿sí? Y el objetivo de estos capitales de la contraprestación, recordemos que tenemos la prestación, que es el dinero que entrega, o el capital que entrega el prestamista, y los capitales de contraprestación tienen por objeto devolver el capital prestado en un plazo de amortización y pagar también los intereses sobre la deuda, ¿sí? Los sistemas de amortización de préstamos son distintas formas de devolver o de entregar la contraprestación, ¿sí? Como dije antes, tenemos el préstamo simple, donde el capital e intereses se devuelven al final de la operación, y el sistema francés y alemán, que son sistemas donde la devolución de capital e intereses se hace en distintos pagos, ¿sí? Vemos visualmente acá en la línea de tiempo. Fíjense que C sub 0 está en el origen, que es la prestación, y la contraprestación, esto podría ser un sistema francés o un sistema alemán, se devuelve en distintos pagos, ¿sí? Y tiene que haber un principio de equivalencia. Por principio de equivalencia financiera, C0 tiene que ser igual al valor presente de todos estos pagos o términos amortizativos, ¿sí? Entonces, los términos son amortizativos: A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, son las cuantías de los capitales financieros que componen la contraprestación, ¿sí? Son las cuotas que nos permiten devolver el capital y también pagar los intereses correspondientes, ¿sí? Entonces, si hay, como en este caso, periodos de maduración homogéneos, es decir, entre 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3, y los demás periodos hay la misma distancia de tiempo, podemos formalizar o representar la operación de amortización de préstamos en general de esta manera, ¿sí? Como ven acá en la pantalla. Entonces, la notación de magnitudes que aplica para la mayoría de los sistemas, además del capital prestado, que es sub 0, y los términos amortizativos, vamos a llamarlos A sub S genéricamente, A1, A2, A3, hasta N. Vamos a llamar C sub S a la reserva o saldo, que ese es un periodo o momento genérico en la línea de tiempo, y C sub S es la capital pendiente de amortizar en el momento S, después de haber pagado el término amortizativo que vence en S. Es decir, C sub 2 es el capital restante o reserva o saldo después de haber pagado la cuota 2. C sub 3 va a ser el capital adeudado o capital pendiente de amortizar después de haber pagado la cuota 3, y así sucesivamente. M sub S es como la contraparte, ¿sí? Es el capital amortizado en los primeros S periodos. El segundo periodo, tercero, cuarto. En cualquier punto de la línea de tiempo donde uno se para, ahí puede calcular o bien la reserva o saldo, que es todo el capital pendiente de amortizar, o M sub S, que es el capital amortizado en los primeros S periodos.
Claramente la suma de estos dos, C sub S más MS, me entregará el monto total del préstamo. Y las cuotas totales, o los llamados términos amortizativos, se pueden descomponer como en dos partes. Por un lado, la cuota de amortización a sub S, que es el pago de ese periódico que hacemos, hay una parte que va a amortizar capital, llamamos la cuota de amortización, y una parte I sub S es la cuota de interés del periodo S. Es decir, cada uno de estos pagos contiene una parte de amortización de capital y una parte de pago de intereses. ¿Sí? Vamos a ver en primer lugar el llamado préstamo simple, que es básicamente un préstamo donde hay una sola contraprestación. ¿Sí? En vez de ser varios pagos o varios términos amortizativos, hay un único término amortizativo al final de la operación y, como dice acá, se caracteriza por tener prestación y contraprestación únicas. Por lo tanto, también se llama amortización de pago único. Fíjense, en este gráfico tenemos el origen, C sub 0 es el monto total de la prestación. En un punto S uno podría calcular cuál es el capital más los intereses devengados. Y finalmente al final tenemos C sub 0, que es el capital prestado, y todo I sub 0n, es decir, los intereses generados, que son obviamente crecientes, que son el total de intereses entre n0 y n. Fíjense que es C0 por 1 más I a la n menos C sub 0. ¿Sí? Y esto es como interés compuesto. Fíjense, es la fórmula de capitalización de interés compuesto, C sub 0 por 1 más I elevado a la n. Eso es el monto total que uno paga, que incluye el capital, C sub 0, fíjense, este segmento, y todos los intereses devengados. ¿Bien? Por lo tanto, la contraprestación se calcula, como decía, capitalizando C sub 0 desde el momento del origen hasta n. Si tenemos una tasa de interés fija durante todo el periodo, simplemente la contraprestación va a ser C sub 0 por 1 más I por n, y los intereses, los veíamos antes, es C0, es decir, todo el monto de la contraprestación menos C sub 0. ¿Sí? La diferencia entre lo que yo pago al vencimiento de la operación y lo que me prestaron en el comienzo va a ser los intereses devengados. Bueno, también podría ser que los intereses fueran variando periodo a periodo. Aplicaríamos esta fórmula que ya la vimos cuando vimos interés compuesto. Y los intereses acumulados en un plazo de amortización, cuando el interés de cada periodo fuese variable, sería esto, que es, en verdad, el capital más los intereses devengados menos el capital inicial. Esto es, como les decía, un préstamo simple. Y se llama simple por eso, por la prestación y la contraprestación son únicas. Estos tipos de préstamos son muy utilizados también, pero los que más vamos a estudiar a fondo, porque tienen otras complejidades, son los sistemas de amortización americano, francés y alemán. Y vamos a arrancar con el sistema americano, que podría ser un poco el más simple de todos. Se llama sistema americano, pues más utilizado en los países de América del Norte. Y se caracteriza por que la contraprestación consta del pago periódico de intereses, calculado sobre el capital prestado, y al final del plazo o el vencimiento del préstamo, de la amortización del préstamo, pagamos los intereses del último periodo y se devuelve todo el capital prestado. Quiero marcar acá, voy a anotar, fíjense, en el esto es la prestación, ¿sí? Primer periodo pagamos C sub 0 por I, es decir, calculo los intereses sobre el total del crédito. En el segundo también es C0 por I, o sea, solo intereses. En el tercero C0 por I, y así sucesivamente. Y en el último, fíjense, pago la última cuota de interés, por decirlo, y el total del crédito. Acá no termina el sistema americano. Lo interesante del sistema americano es que en paralelo al pago periódico de intereses, voy a hacer lo que se llama un fondo de amortización o lo que en inglés se llama sinking fund. ¿Sí? Vamos a ver un poco de qué va esto.
Voy a borrar los dibujos que hice acá. Bueno, esto es lo que mostraba recién, que de I1 hasta IN solo pago intereses, C0 por I. ¿Sí? O sea, la cuota de interés es constante y es igual a C0 por I. No hay cuota de amortización, porque no amortizo nada desde 0 hasta N-1, y amortizo el total del crédito al final de la operación. Por lo tanto, debo todo el crédito a la vida, es decir, el total del monto otorgado lo debo todo la vida de la operación, salvo el último momento donde cancelo todo. ¿Sí? Es decir, el saldo de capital del sistema americano a lo largo del tiempo es constante y es igual al total del crédito. Es decir, si a uno le preguntara en un periodo intermedio entre 0 y n cuál es el saldo de capital, uno debería responder el saldo de capital es el total del monto adeudado. ¿Sí? O el monto prestado originalmente. ¿Sí? Entonces, el sistema de amortización Sinking-Fund, y acá está la originalidad un poco, consiste en el pago periódico de los intereses al prestamista, esto lo vimos, es 0 por I, y al mismo tiempo son aportes a un fondo para construir, entre comillas, un capital. Es decir, voy depositando en una cuenta que me capitaliza con una tasa de interés, y esa capitalización más los aportes que realizo periódicamente me permiten cancelar el principal o el total del préstamo a su vencimiento. ¿Sí? O sea que operativamente, al mismo tiempo que contratamos el préstamo americano, abrimos un fondo asociado al préstamo. De esta forma, el deudor se lo considera deudor en el préstamo americano y acreedor en el fondo. Es decir, debe, en el sistema americano debe el total de lo prestado y al mismo tiempo, al depositar en un fondo, se convierte en acreedor, pues está conformando un fondo para devolver el préstamo. ¿Sí? Es al mismo tiempo deudor y acreedor. Podría hacer las dos operaciones en el mismo banco. Es decir, el banco le presta el dinero y al mismo tiempo, periódicamente, deposita en una cuenta que capitaliza intereses y le permite construir o generar este capital total que debe. ¿Sí? Entonces son dos operaciones paralelas. ¿Sí? El pago de intereses periódico, la amortización total del préstamo de vencimiento y los pagos periódicos también de un aporte a un fondo que me permite al vencimiento de la operación haber juntado todo el capital adeudado. ¿Sí? Entonces, los pagos que tiene que hacer el deudor son dos conceptos. Por un lado, los intereses de un préstamo de cuantía C sub 0, al tanto interés I, estipulado en el contrato del préstamo, que será siempre C0 por I si se pacta que la tasa de interés o el tipo de interés no varía. Y en paralelo decidimos la aportación periódica a un fondo de una cuantía, vamos a llamarla F, mayúscula, tal que invertida al tanto o a la tasa de interés del fondo, vamos a llamarla I', vamos a dar la tasa I del préstamo y la tasa I', que generalmente va a ser una tasa menor, para que reproduzca al final de la vida del préstamo el capital C sub 0 que tiene que entregar el prestamista. Con esto de que reproduzca al final significa que todos los depósitos que yo voy a hacer, más los intereses generados, me van a permitir al vencimiento de la operación cancelar el total del capital que me prestaron. Entonces, para el préstamo necesito los como datos, el importe del préstamo, la duración, la tasa de interés, bueno, el sistema de amortización que es americano. Y el fondo, voy a tener una tasa de interés I' distinta de la I. Acuérdense de esto, que hay dos tasas, una la del préstamo, vamos a llamar I, y la I' va a ser la del fondo. ¿Sí? Vamos a tener que definir la cuantía y la frecuencia de los aportes, que generalmente va a coincidir con los pagos periódicos de interés. ¿Sí? Generalmente cuando veamos ejercicios, ejemplos, si los pagos de interés es mensual, seguramente los aportes al fondo van a ser mensuales. Y la duración de los mismos, que generalmente van a ser por defecto los del préstamo. ¿Sí? Vamos a ver entonces los términos amortizativos, considerando la cuota de interés de cada periodo. Esto ya lo dijimos, es 0 por I, salvo el último pago que va a ser igual a C0, el monto total del crédito más C0 por I. El fondo va creciendo por dos motivos.
primero, por los aportes periódicos que uno efectúa y los intereses que se van a ir acumulando, se van a ir capitalizando, los intereses que genera el saldo que permanece acumulado en el mismo. Ahora vamos a ver en un ratito con una representación gráfica que tal vez aclara un poco mejor esto. Para el cálculo de los aportes del fondo se tendrá en cuenta la equivalencia financiera entre los aportes efectuados al fondo y el capital que se quiere constituir o que se quiere construir finalmente, que es el importe del préstamo, empleando como tanto o como tasa de interés el aplicado al propio fondo, nunca el del préstamo. O sea, acuérdense que hay dos tasas de interés distintas. Entonces, la suma de los aportes al fondo capitalizados me van a dar el importe exacto del préstamo. ¿Sí? Esto es la gracia un poco de este amortización sinking fund o este fondo amortizante. ¿Sí? Fíjense, acá está un poco la representación lineal de tiempo. Vamos a marcarlo. Hago un aporte acá, otro acá, y estos aportes van capitalizando la tasa y prima. ¿Sí? Y al final del vencimiento en N, hago el último aporte y no, lo va a hacer, porque voy a hacer el cálculo exacto de cuánto van a ser los aportes, voy a haber juntado exactamente el valor del crédito. ¿Sí? Entonces, de esta equivalencia que veíamos recién, esta, de que las sumas de aportes del fondo son iguales al importe del préstamo, básicamente lo que estamos acá es una imposición de pagos vencidos. ¿Sí? Entonces se obtiene una ecuación donde el primer miembro es el valor final de una renta formada por los aportes del fondo, específicamente la imposición de pagos vencidos, y donde la única incógnita es el importe de las aportaciones o aportes que hay que efectuar al fondo. Entonces vamos a despejar la cuantía a aportar, que es la letra esta F, que son los pagos que yo voy a hacer, y aclaremos que estos aportes al fondo no tienen la condición de cuota de amortización. Por el importe del préstamo no decrece en el tiempo, eso lo habíamos visto cuando vimos el préstamo, que toda la vida de crédito, salvo el último momento, yo debo la totalidad del crédito. No hay amortización de capital. La amortización de capital se hace toda junta al vencimiento. ¿Sí? Entonces la igualdad, que es la suma de los aportes del fondo capitalizados, son iguales al monto del préstamo, lo puedo representar así. Esto es la fórmula de una imposición de pagos vencidos, donde reemplacé la letra C por F. Todo esto tiene que ser igual a C sub 0, y así podemos despejar esto que está acá, que es la fórmula para obtener las cuotas de aporte al fondo. ¿Sí? Acuérdense que estas cuotas capitalizadas en una tasa y prima, al vencimiento me generan un importe exacto igual a C sub 0, que es el monto del préstamo. ¿Bien? Entonces acá tienen cómo es esto del préstamo. Fíjense, C sub 0, esto es el interés que pago en 1, el interés que pago en 2. El interés obviamente se va devengando. C0 por I, C0 por I2, C0 por I3. En este caso supone 3 periodos. Y por otro lado voy haciendo los aportes en forma vencida. Y cada aporte genera un interés. ¿Sí? Fíjense que al segundo periodo hago otro aporte adicional. Entonces todo esto va a generar intereses. Es decir, F2 más los intereses van a volver a capitalizar. Y la idea es que, llegado el vencimiento, uno junte C sub 0, que es lo que yo tengo que amortizar. ¿Sí? Acá está un poco la estructura del préstamo. Fíjense que el término amortizativo es I1, I2, es solo interés, salvo el último, que es I3 más el total de crédito. La cuota de interés es siempre constante, I1, I2, I3 es igual a C0 por I. La cuota de amortización solo ocurre al final del tercer periodo, o último periodo en este caso. Es un ejemplo para 3 periodos. Y el capital vivo, bueno, que siempre, salvo al final, va a ser igual a C sub 0. ¿Sí? Bueno, acá la estructura de cuadro del fondo
cómo va variando, los aportes que yo hago, los intereses, etcétera, etcétera, y el capital pendiente de juntar. ¿Sí? Esto lo pueden ver con más detalle. Fíjense cómo va variando el fondo en cada periodo. En el primero es solamente el primer aporte F1 y me queda pendiente C0 menos F1. Aporto F2, se generan los intereses y prima 2, entonces varía esto el fondo, y bueno, y así voy generando C sub 0. ¿Sí? Acá tiene un ejemplo, dice, y con esto vamos a ir cerrando el sistema americano, dice, construir el poder de amortización de un préstamo de 1.000 pesos, contratado al 15% de interés anual, amortizándose el principal, el principal es el capital, de una sola vez a los 4 años, esto es claramente un sistema americano, y pagando anualmente los intereses. ¿Sí? Sabiendo que el prestatario o deudor se compromete a realizar aportaciones anuales constantes y pospagables, o constantes y vencidas, en un fondo que devenga el 10% anual, construir el cuadro de constitución del capital que permita hacer frente a la evolución del préstamo anterior. ¿Sí? Acá vemos en la línea de tiempo la tasa del préstamo, estas son las cuotas de interés, y al final, acuérdense, la última cuota de interés más el total de amortizado del capital que hay que amortizar, ¿no? Ahora se desamortiza todo al final. Entonces, la amortización del préstamo básicamente tiene esta forma, ¿sí? El término amortizativo son 3, que es solo interés, y el último, que es interés más el capital, la cuota de interés constante, única cuota de amortización al vencimiento, acá, y el total amortizado recién ocurre, se amortiza todo en el último periodo, y ahí el capital vivo queda en cero. Antes, el capital vivo era todo el crédito. ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo constituyo el capital? Bueno, te voy a hacer aportes al fondo, y acá lo único que hago es simplemente calcular con la fórmula esta. ¿Sí? En este caso era 1.000 el préstamo, 0,15 la tasa de interés, 1 más 0,15, los pagos son 4, voy a tener que reemplazar acá, y menos 1. Y esto me da que los aportes al fondo son de 215 pesos o euros acá, o dólares, lo que sea. Bien, entonces, para cerrar el sistema americano, recapitulando todo, tenemos por un lado el préstamo, que se devuelve todo al final, el total del capital, y se paga periódicamente intereses que se calculan simplemente, por eso los cálculos de este sistema son bastante simples, es C0 por la tasa. La tasa va a depender de la tasa efectiva del subperiodo donde se hacen los pagos de interés. Y por otro lado, los aportes al fondo. Para los aportes al fondo, recuerden, necesitan calcular con esta fórmula que está acá, la voy a anotar bien, cuál es el valor de los aportes. ¿Sí? C0 es el monto del crédito y la tasa, vamos a llamarla I', voy a aclarar acá para que no se confundan, es la tasa, esto es I' también, la tasa del fondo, no es la tasa del préstamo. ¿Bien? Así que bueno, por ahora dejamos con sistema americano. El próximo video vamos a arrancar con sistema francés. Los espero el próximo video.